Muy buenos días, ¿cómo estás, querido estudiante del IET, de aquí, de Iglesia Renacer? Queremos realmente darte la bienvenida a esta clase del capítulo 4 de ¿Qué es el Evangelio? Es el capítulo que habla de quién es Jesús, específicamente de quién es Jesús en la encarnación, en el proceso, digamos, de venir a este mundo, ¿no? O sea, el mensaje de que la salvación vino a nosotros. No solamente el camino, las cosas que debemos hacer para ser salvos, ¿no? Sino que la salvación vino al mundo. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Aquí vamos a dar comienzo a la clase. Y bueno, esperamos que puedas haber leído los materiales, haber contestado las preguntas, juntarte con tu grupo de WhatsApp en el cual son compañeros de estudio y aprovechar esa herramienta para poder estar conectados y poder compartir con otros estos estudios que estamos participando juntos. Bueno, continuamos aquí. ¿Quién es Jesús? Jesús de Nazaret es sencillamente la figura de más influencia en la historia del mundo. ¿Por qué? ¿Quién es él, no? ¿Por qué es tan influencia? Fíjense ustedes que los años en el cual contamos nuestro calendario son antes y después de Cristo, ¿no? O sea, marcó la historia de la humanidad. Existió el antiguo pacto y a partir de Jesús comenzó el nuevo pacto, el nuevo testimonio, el nuevo testamento. Así que vamos a leer. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio por medio de todas las cosas, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Así que tenemos el privilegio de conocer a Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra de vida. Para los griegos el verbo era lo que significaba la existencia y para los judíos significaba la verdad, ¿no? Para los griegos era lo que daba todo el inicio al mundo, ¿no? O sea, ellos decían, existió una palabra, existió la razón o la cual estaba el principio de todo, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, un pensamiento pagano de los griegos, pero Juan usó ese pensamiento para que los griegos puedan entender que el inicio de todas las cosas era Jesús. Y los judíos creían en que la palabra era la palabra, la verdad de Dios, era la verdad única, el fundamento de todas las cosas. Entonces Juan también usa la palabra para que ellos puedan ver que el fundamento, el inicio de la verdad y el fundamento de todas las cosas es Jesús. Jesús es Dios. Jesús se hizo hombre. Y en ese sentido decir es 100% Dios y 100% hombre. Unió ese milagro de la encarnación para darnos realmente la salvación. De cierta manera, Dios vino y se metió en nuestro mundo, probó nuestras debilidades, probó nuestras pruebas, se hizo como nosotros, pero no dejó de ser Dios, porque Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Así que la diferencia entre cualquier otra gran figura y Jesús es la diferencia entre un ejemplo de vida y alguien que es la vida misma, ¿no? O sea, Jesús es la vida misma. Muchas personas podrán ser ejemplos de austeridad, ejemplos de altruismo, de amor al prójimo, ejemplos de muchas maneras, ¿no? De lucha, de reivindicación de la justicia, pero Jesús es la vida misma, es la justicia misma, es el amor mismo, es todo lo que el hombre necesita. Jesús lo trajo para este mundo, ¿no? Es Dios con nosotros. Dice Hebreos, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas
Y estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con la palabra poderosa, con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es Dios y Él vino a mostrarnos la revelación de Dios, o sea, todo lo que nosotros habíamos oído de Dios a través del Antiguo Testamento, todo lo que la gente en ese momento había conocido de Dios, era lo que Dios le revelaba a los profetas a través de la revelación de los siervos que él usaba. Pero ahora ya no usó profetas, ya no usó siervos, ya no usó revelación a través de las personas que él usaba, sino que envió a su Hijo para mostrar la auténtica revelación, la máxima revelación. El premio de conocer a Dios es conocer a Jesús. Jesús se hizo hombre, llamamos la encarnación, ¿no? Un término teológico en el cual nosotros también debemos experimentar esa encarnación de la vida de Dios en nosotros. Es como no podemos transmitir la vida si no está encarnada en nosotros, ¿no? Así que Jesús se hizo hombre, fue el milagro de la encarnación. Para poder hacerse hombre, en Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante, dice que él puso a un lado la gloria y el poder. O sea, no es que dejó para siempre la gloria y el poder, sino que se despojó, menguó, puso a un lado para que poder participar de nuestra humanidad. Poner a un lado su gloria y su poder, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Sí? Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, o sea, puso al lado su gloria y como hombre se humilló, siguió descendiendo, despojándose de sí mismo y hacerse pobre. Algunos tienen algunas ideas de decir, bueno, Jesús era extremadamente pobre, o no, Jesús no era tan pobre, tenía un oficio, tenía algunos recursos. Bueno, pero imagínense en esto, si ustedes fueran millonarios y tuvieran todos los recursos y de repente tuvieran que empezar a vivir como un empleado público o como una persona que trabaja con oficio, un albañil, que, digamos, no es extremadamente pobre porque tiene su trabajo, su oficio, tiene su sueldo, pero comparado a ser un millonario que lo que él renunció fue toda la gloria y venir al mundo a tener una posición humilde. Eso es lo que estamos diciendo. No se trata de cuánto dinero tenía o si tenía recursos, sino de que él renunció y descendió a una posición extremadamente humilde. ¿Sí? También la aceptación de las dificultades, el aislamiento, los malos tratos, la malicia, la incomprensión. No solamente se hizo humilde, sino que aceptó que lo humillaran, o sea que voluntariamente él se puso más debajo de lo que debíamos, lo que el ser humano entiende, ¿no? Decir, bueno, yo soy humilde, pero no voy a dejar que me humille. Bueno, Jesús fue humilde y permitió voluntariamente humillarse, ser humillado, así como siervo. Aceptó las dificultades, cuando lo escupieron, cuando lo maltrataron, cuando era juzgado, criticado, ¿sí? Él mismo estaba aceptando en su condición de hombre ser un siervo. Y también finalmente ese camino descendiente de Jesús lo llevó a la muerte por obediencia, a la muerte y la muerte más cruenta y humillante, la muerte de cruz. Así que podemos ver ese camino de Dios para hacerse como nosotros, ¿sí? Dios empezó a hacer desde arriba la gloria, se humilló, voluntariamente fue humillado, fue a la muerte y la muerte, la peor muerte humillante, la cruz. Ese es el camino de la encarnación. ¿Qué cosas prácticas a saber que Jesús es un Salvador? No solo es un humano, sino es Dios. ¿Sí? ¿Qué cosas prácticas? Bueno, debemos
adorarlo y deleitarnos en Él. Tenemos a Dios que vino a estar con nosotros, podemos adorarlo y deleitarnos. Debe ser absolutamente obedecido. No es el compinche, el barba o el flaco, en el cual decimos, sí, con el flaco está todo bien. No, con Jesús es Dios, yo tengo que obedecerle, tengo que rendir el amor que me ha dado. Su salvación es de infinito valor. ¿Sí? ¿Alguna vez te preguntaste cuánto vale tu vida? ¿Cuánto valor tenés para Dios? Bueno, lo más caro, lo más preciado del universo, lo que era de mayor valor en el universo era la vida del Hijo, la sangre del Hijo. Con esa sangre vos fuiste redimido. Con esa sangre en la cruz del Calvario vos fuiste comprado, fuiste salvo, rescatado por Dios. Imagínate entonces el valor que tiene el sufrimiento del Hijo. El sufrimiento de infinito valor, porque Dios no solamente sufrió por ser humano, sino sufrió por todos los humanos. La encarnación nos lleva a la verdad de que la cruz y nuestra salvación es pura gracia. Es imposible, al ver este milagro, al ver la condición de que Dios se hizo hombre, que Dios aceptó el sufrimiento y que entregó lo más valioso en todo el universo, la vida de su Hijo, podemos ver que nosotros, imposible que podamos salvarnos por nuestra propia fuerza, imposible por más promesa, por más llanto, por más buenas obras, por más cosas que hagamos, imposible poder alcanzar el nivel de sacrificio que hizo Jesús, el nivel de entrega de Dios por su humanidad. Lo mismo vimos, Él mismo vino para llevar a cabo nuestra salvación por nosotros, no solo decirnos qué debemos hacer para ser salvos. Sí, Jesús vino para Él hacer que podamos ser salvos y después decirnos qué hacer para recibir la salvación. No fue como muchos de los profetas, Mahoma, no sé, diferentes profetas de la época y modernos y antiguos, que ellos dicen cómo podés ser salvo, ¿no? Tenés que guardar esto, tenés que hacer aquello, tenés que tener este tipo de vida, tenés que tener este tipo de filosofía, tenés que hacer este tipo de sacrificio, y te dicen cómo ser salvo, pero no son los ejecutores de la salvación. Jesús vino a ejecutar la salvación, a cumplirla y decirnos cómo tenemos que recibirla, no cómo hacer para poder lograrlo. Ya está hecho, nos dice cómo recibirla, que creamos en Él, que bebamos de Él, que nos rindamos a Él, que nos acerquemos y nos dice cómo poder recibir su salvación. Entonces, en Jesús, al ser Dios y al hacerse hombre y ser Dios, nos da una esperanza divina, la esperanza divina de que Dios se hizo hombre, que Él ha llegado, el Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, la palabra de Dios dice que Dios con nosotros. Qué milagro de la salvación. No es un Dios lejano para salvarte, sino es un Dios con nosotros para salvarnos. ¿Cómo vas a vivir una salvación en la que Dios está lejos? ¿Cómo vas a vivir una relación con Dios en la que Dios está lejos cuando Jesús está cerca? Dice que Jesús dijo, cuando empezó su ministerio, dijo, cuando Él empezó a predicar, dijo, el reino de los cielos se acerca. Amén. Así que, y otra cosa práctica tenemos, saber que Dios, el Salvador, no es solo Dios, sino también es hombre. ¿Sí? Porque decimos, sí, tengo un Dios poderoso, un Dios grande que se hizo hombre por mí. Pero ¿qué cosas prácticas obtenemos al saber que Jesús es hombre también? 100% hombre. Entendemos que Él tiene su presencia para nosotros como recurso para enfrentar el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por dolor, por sufrimiento, por pruebas, Jesús nos dice, mira, yo evité el dolor. Yo no tuve dolor en este mundo, sino que Jesús enfrentó el dolor. Él estuvo y pagó por nuestros dolores. Así que ahora tenemos su presencia, la presencia de Dios. También entendemos que para Dios es importante lo material, ¿sí? Es importante la creación, las cosas que Él hizo, es importante tu cuerpo, es importante tu vida, tus bienes, todo lo que tenés es importante para Dios. Por eso no es que tomás a la ligera qué haces con tus cosas, qué haces con tu cuerpo, porque para Dios es valioso, porque Él se hizo hombre. Si no, Él no hubiera tocado las cosas materiales, si Dios no hubiera tenido un cuerpo natural, un cuerpo humano,
tranquilamente podríamos decir que a Dios no le importa nuestro cuerpo, que no le importan nuestros materiales, pero Él lo hizo y se tomó este cuerpo humano que nosotros tenemos y lo vivió y lo entregó como una ofrenda. Así que nosotros también tenemos que tomar nuestro cuerpo natural, nuestra vida, y entregarlo como sacrificio vivo para Él. La encarnación significa que Dios voluntariamente se vació de su gloria y de su poder y vino humildemente como siervo. Eso es prácticamente una revolución para toda otra religión, para toda otra filosofía, en la cual nosotros no vamos hacia arriba en esta relación, en este caminar, a la vez que vamos caminando con Dios tenemos más estatus, o tenemos más recompensas, o no hemos ganado medallas o méritos, sino a la medida que conocemos a Dios, nosotros vamos más hacia el servicio. Cuanto más conozco a Jesús, más siervo, más entregado tengo que ser, porque Él me mostró ese camino. En la encarnación, Dios nos movió hacia el vecindario, hacia el barrio más bajo. Dios se movió hacia ese lugar. Cuando Jesús vino, Él vino a la gente, al necesitado, al pobre, al que estaba en pecado. Jesús nos muestra su misericordia hacia nosotros. Él se asoció con los indeseables. En Corintios dice, ¿no?, que Él escogió lo vil y menospreciado de este mundo para hacerlo algo sabio, para hacerlo algo justo para este mundo, ¿no? Así que nosotros somos esos escogidos por Dios. Jesús es el único mediador y único camino para llegar a Dios. Acá tenemos un problema, que en el mundo de hoy, el relativismo de este mundo que dice que cada uno puede tener su propia verdad, que cada uno puede tener su propio camino y que lo que cada uno cree, aunque no es verdad, para vos es verdad, para esa persona es bueno, hay que aceptarlo. Y ahí entramos en un conflicto, porque aquí vemos cuando Dios vino a este mundo, Él se hizo hombre. Entonces, si decimos que realmente Él es Dios, fue el único Dios que se hizo hombre para mostrarnos salvación, no puede haber otro camino para ser salvo. No puede haber, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida por rescate de todos. Así que tenemos el beneficio de que realmente creer en Él nos asegura que estamos en el camino correcto. Jesús es ese camino. Jesús es ese mediador de un nuevo pacto, que lo cual nadie más lo puede hacer. Nadie más se hizo hombre. Ninguna otra persona se acercó y dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Podemos entender esta parte cuando leemos ahí en el material que C.S. Lewis dice, no, yo puedo aceptar que se enojen o que odien o que rechacen a Dios, pero no podemos aceptar una respuesta medianamente suave acerca de Jesús. Muchas personas dicen, sí, Jesús fue un buen maestro, fue un buen de enseñanza moral, una persona de ética de alto nivel. No podemos aceptar eso, porque si decimos que fue una persona de alto nivel moral, ético y de enseñanzas, y no creer que es Dios, estamos diciendo, estoy creyendo en una persona que es un loco que dice que es Dios, aunque enseña cosas buenas, aunque enseña cosas lindas, pero es un loco, porque no, ¿cómo alguien se va a autodefinir como Dios y seguir siendo una persona moralmente ética? En otras palabras, si usted empieza a escuchar que una persona dice enseñanza extremadamente buena, pero por otro lado dice que es, no sé, Dios, entonces usted va a dudar, va a decir, sí, las enseñanzas son buenas, pero es un loco que se cree Dios. Pero si realmente es Dios, Jesús es Dios, y lo que Él dijo es verdad, no podemos responder livianamente. O le adoramos o lo rechazamos. O nos rendimos a sus pies o lo odiamos. Pero no podemos decir suavemente, medianamente, es bueno. Así que por eso el desafío que es un único mediador, es un único camino, es el único Dios que vino a este mundo para poder salvarnos. Entonces vemos la identidad de Jesús. Jesús perdonó nuestros pecados. Dicen que las personas decían, solo Dios puede perdonar. Y Jesús perdonaba los pecados de las personas. Cuando se encontró con el paralítico, dijo, tus pecados son perdonados. A la mujer, cuando le encontraron adulterio, dijo, mujer, yo no te condeno, vete en paz.
¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Aquel al que los pecados son atribuidos. Es decir, si a mí me lastiman, si a mí me ofenden, ¿quién es el único que puede perdonar esa ofensa o esa herida? Yo, porque yo he sido lastimado. Entonces, si la persona viene a otro y dice, no, no te preocupes, yo te perdono por lo que le hiciste a Enrique, es imposible, porque yo soy el que tiene que perdonar. Pero los pecados, ¿a quién se le atribuyen? ¿Contra quién son los pecados? Los pecados son contra Dios y solo Dios puede perdonar. O sea, Jesús estuvo usando esa característica de Dios, que Él perdona. Él tiene derecho y poder de controlar todas las cosas, ¿sí? Él tiene el poder, toda la autoridad omnipotente, ¿sí? Es eterno. Cuando le dijo a los discípulos, allí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí vemos, eterno porque estará hasta el final, y también omnipresente porque estaré con ustedes, con cada uno de ustedes hasta el fin del mundo. Vemos también la identidad de Jesús que está en Juan, ¿sí? Fuente de la vida, ¿no? Que Él es fuente de vida. También ser el juicio final de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Que Él vino a traer ese juicio final. Él merece igual honor que el Padre, ¿sí? Que también Él reclama el honor. Si la Biblia dice que solo a Dios adorarás, al único le servirás, y Jesús mismo está diciendo, a mí me tienen que adorar y servir, está tomando eso, lo cual es solo de Dios. Lo está tomando para mostrar que Él es Dios. ¿Por qué lo odiaron los fariseos? ¿Por qué los odiaron? Porque no podían aceptar que Él fuera Dios. Entonces lo querían matar. Y también podemos ver la preexistencia de Dios cuando Él dice que Él estaba antes de Abraham, que Él existía antes de que Abraham existiera. Y también Él reclama que Él es digno de adoración. Entonces podemos terminar que la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo, le escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente, así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios. El Padre y el Hijo, al Padre y al Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos estado, hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos escuchado hablar y hasta pudimos tocarlo, ¿sí? Si vemos este pasaje, Juan está escribiendo a los discípulos, a las personas, diciendo, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado, el verbo, la palabra de vida, hemos tocado, hemos visto que Él es Dios y que lo hemos tocado, lo hemos escuchado hablar y que Él es hombre, que Él es 100% Dios y hombre. Ahí está el verbo de vida, el que da la vida eterna, el que es la vida eterna. ¿Sí? Como lo vimos en el capítulo cuando hablamos de la gloria de Dios, no hay una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús vino a traernos la revelación de Dios. Nos vino a traer la revelación de Dios, de esa Trinidad, de ese Dios único, en el cual son tres personas, pero es un solo Dios, en el cual Jesús dice, yo soy Dios, tengo la misma naturaleza, la misma esencia, las mismas características, el mismo poder eterno, soy Dios que me hice hombre, 100% hombre, para poder traernos la salvación, ¿sí? Él nos trae el camino, por eso es el único camino, por eso es el único mediador, por eso podemos confiar en Él, confiar que Él es Dios verdadero. Así que te seguimos invitando a que sigas leyendo los materiales, a que sigas haciendo la tarea, ya que este video es un complemento de lo que ya se leyó, lo que ya se estudió. ¿Sí? No son, digamos, no podemos dar la clase completa porque sería muy difícil para comprender en un solo golpe,
pero para eso tenés la lectura, para eso tenés las preguntas y los grupos de WhatsApp en los cuales estás enviando con tus compañeros, para poder discutir y hablar, porque hay muchísimo sobre Jesús, es solamente un inicio y una explicación para que podamos compartir. ¿Sí? Así que te animo a que puedas participar de los cultos en casa este fin de semana. Te animamos a que puedas hacer tu culto en casa, que puedas tener un tiempo de oración con tu familia. También puedes participar de los cultos en nuestra congregación, en la iglesia, en el templo, para que puedas participar y también tener un tiempo de adoración en comunidad. Qué bueno que es poder ir a Dios. Cada vez que vemos a Jesús como el Hijo de Dios, cada vez que vemos a Jesús como nuestro mediador, tenemos la seguridad de que estamos delante de una salvación tan grande, de una salvación que no tiene ningún parámetro en esta vida y en este universo. Tener a Dios como el ejecutor de mi salvación y tener a Dios como el medio de mi salvación, el cual me entiende porque Él se hizo hombre, entiende lo que es el cansancio, entiende lo que es el dolor, el sufrimiento, entiende lo que las personas pasamos porque Él se hizo hombre, pero también es Dios. Podemos confiar en Él. Podemos ir a Dios y decirle, Dios, yo te doy mi vida para adorarte y para bendecir, para poder obedecerte y caminar y parecerme como tú eres. Así que Dios te bendiga, querido estudiante, tomate de la mano de Dios, que Dios te use para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús está con nosotros, que Jesús es Dios con nosotros.